La sinodalidad. En el segundo milenio, seguimos, mis hermanos, estudiando con paciencia este documento de la Comisión Teológica Internacional, publicado en 2018, a comienzos de 2018, dedicado justamente a la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Y ahora, en la parte histórica, cuando ya hemos contemplado lo que afirma sobre el primer milenio, ingresamos en el estudio del segundo milenio, que es bastante complejo, y entonces voy a dividirlo en dos periodos. Aquí todo lo que fue el desarrollo en el segundo milenio en el medioevo y en la modernidad, y en un segundo periodo, cómo leer esta temática de la sinodalidad en el Concilio Vaticano primero y segundo. Les pido a todos los que se acercan a este video que bueno, que no esperen cosas así chispeantes, sensacionalistas. Tienen un carácter formativo, como en general mi canal, que no se preocupa tanto de la cantidad de vistas que obtiene o de suscriptores, sino por ser sólido, por realmente intentar estar bien fundado, dar una posición bien argumentada, aunque a veces parezca menos frío, más fría, menos emocional, menos seductora, pero una propuesta sólida de formación. Según el texto de la Comisión Teológica Internacional, en este segundo milenio habría que tener en cuenta esto como un principio. Cito textual: con el comienzo del segundo milenio, la praxis sinodal fue asumiendo diversas formas de procedimiento en Occidente y en Oriente. Y esto tiene que ver con un episodio dramático conocido como el Cisma de Occidente, la separación de la Iglesia de Oriente, de Constantinopla, de la Iglesia de Roma, que ahora no importa adentrarnos en las causas y las formas, pero esta ruptura del comienzo del segundo milenio marcó que Oriente y Occidente se desarrollaran de modos distintos, siguieran cada uno, por así decirlo, su camino. Y entonces la iglesia de Constantinopla desde el siglo XI y las iglesias de Alejandría y de Antioquía, los patriarcados, el patriarcado de Jerusalén, bueno, van a tomar un rumbo propio, o un rumbo que es el que ellos venían teniendo, mientras Occidente, bueno, va a tener también sus caminos, sus senderos. En las iglesias de Oriente se continúa la praxis sinodal básicamente como era entendido por los padres de la iglesia, a través de sínodos patriarcales, de sínodos metropolitanos, y se va consolidando en Constantinopla la actividad de un sínodo permanente, que ya Alejandría y Antioquía conocían desde el siglo IV. Un sínodo permanente, que en las ciudades ortodoxas actuales esa praxis permanece, continúa esta praxis sinodal y esta praxis de sínodo permanente. En la iglesia, cito textual, en la iglesia católica, la reforma gregoriana y la lucha por la libertas ecclesiae contribuyeron a la afirmación de la autoridad primacial del Papa. Si por una parte se liberó a los obispos de la subordinación al emperador, por otra, si no era bien entendida, introducía el peligro de debilitar la conciencia de las iglesias locales. Intento explicar este párrafo con sencillez, digamos, ¿no? Esta unión que había entre el imperio y la iglesia hacía que
no pocas veces la autoridad civil quisiera imponerse sobre temas religiosos y la Iglesia tuviese que defender su libertad sobre este orden, el religioso, sobrenatural, y no permitir que el orden temporal la invadiera y le dictara, digamos, normas, procedimientos. Y entonces, para realizar esto, el modo fue, bueno, encumbrar de un modo primacial al Papa. ¿Se acuerdan que en el primer milenio teníamos esa pentarquía de 5 iglesias, patriarcados de Oriente y el Papa de Roma, el patriarca de Occidente, que en definitiva definía y garantizaba la unidad en la caridad de todos? Bueno, aquí de alguna forma lo que empieza a suceder es que el Papa se construye como una autoridad que se empareja y le disputa el poder al emperador, por así decirlo, y, y entonces de esa forma garantiza la libertad de la Iglesia para no dejarse imponer por el emperador ninguna cuestión, pero al mismo tiempo ese encumbramiento de la figura del Papa, esa centralización en el Papa, hace que los obispos locales, por un lado, tengan libertad, tengan autonomía frente a los poderes civiles, pero al mismo tiempo un poco diluye la idea de una iglesia local, de una iglesia que es plena en cada diócesis, y entonces aparece un poco una excesiva centralización en el Papa que se va a ir consolidando. Nos cuenta esta comisión que desde el siglo V en Roma existía un sínodo. Ese sínodo era permanente y era una suerte de consejo del obispo de Roma. Hoy podríamos llamarlo quizás consejo pastoral, eh, colegio de consultores, cabildo canónico catedralicio, bueno, otras formas que fueron apareciendo con el tiempo. Pero realmente era un consejo del obispo de Roma y allí participaban evidentemente cuando había un sínodo todos los obispos de Roma y todos los obispos que estuviesen presentes en Roma en ese momento, pero también participaban presbíteros, participaban autoridades civiles, delegados del emperador, bueno, distintos tipos de personas participaban de estos sínodos que eran un consejo para el gobierno del obispo de Roma, así como también los abades, los superiores de las órdenes van a comenzar a participar luego en los concilios del medioevo. Los concilios del medioevo, un poco a base de este sínodo romano, se construyen como una suerte de representación de la cristiandad. Y la cristiandad estaba conformada por la vida de la iglesia y entonces por eso digo los superiores de congregaciones, los obispos, los abades de monasterios, después expertos, peritos, teólogos, canonistas, también autoridades civiles, delegados de los príncipes, una representación de la sociedad cristiana como se la concebía en el medioevo. Y así entonces aparecieron en algún momento sínodos regionales, nacionales, incluso a veces convocados o directamente bajo la presidencia del rey, no del obispo, sino del rey de ese pueblo. Un párrafo que me llamó la atención dice así: en el transcurso del medioevo no faltaron ejemplos de revitalización de la praxis sinodal en el sentido más amplio del término. Por ejemplo, realizado por los monjes de Cluny, una contribución para mantener viva la praxis sinodal la ofrecieron también los capítulos de las iglesias catedrales, así como las nuevas comunidades
de vida religiosa, en particular las órdenes mendicantes. Bueno, es uno de esos párrafos que me parece que aparecen así como muy sueltitos, con poco fundamento, me parece, y que al menos yo pondría entre paréntesis, ¿no? Para un mayor estudio. En primer lugar, evidentemente, los monjes de Cluny y la reforma del Cister intenta romper con el vasallaje feudal o con el sistema feudal, pero que eso es una expresión de la sinodalidad. Bueno, me parece que hay una distancia. Las órdenes mendicantes, en la cual yo me formé, profesé temporalmente todo el periodo de votos temporales, hice un noviciado, así que algo conozco de órdenes mendicantes y de una de ellas en particular. No me parece que tuviesen como el horizonte de la sinodalidad como se le entiende hoy para sus prácticas, sino realmente una relación nueva, una vida nueva, una vida mixta en la iglesia, que no era ni la del clero diocesano ni la de la vida monástica, sino una vida mixta, como se suele decir, con una preponderancia en lo fraterno, ¿no? En el discernimiento común, entendido desde un lugar muy especial, digamos, ¿no? Desde la centralidad de Cristo y la centralidad de la vida de los apóstoles y la centralidad de la experiencia de contemplación. Tampoco me parece que sea tan fácil aplicar la actual sinodalidad al contexto de las órdenes mendicantes, aunque podríamos discutir el tema. Aquí aparece un tema muy interesante, que es el Concilio de Constanza, que se celebra entre 1414 y 1418. Tiene que resolver una situación muy compleja, que en ese momento en la iglesia había 3 papas, o al menos 3 que reclamaban ser legítimamente el papa de la iglesia. No importa ahora de nuevo todos los avatares históricos. Y frente a eso, ¿qué resolvió ese concilio? ¿No? Cito textual a la Comisión Teológica Internacional. En esta situación se abrió camino a la tesis conciliarista, que pretendía instaurar la superioridad de un régimen conciliar permanente sobre la autoridad primacial del Papa. Claro, en aquella oportunidad el Concilio de Constanza tuvo que él encontrar la forma con una legislación de emergencia, con tesis canónicas también para emergencias, para determinar quién era el Papa legítimo. Y esto, dice la comisión, abrió la puerta a algunos que pensaban que el concilio era una autoridad por encima de la autoridad del Papa. Por lo tanto, que la autoridad máxima era el concilio. Sigo citando a la comisión teológica. El conciliarismo, en su justificación teológica y en su configuración práctica, no tiene firmeza si se lo juzga de acuerdo con el legado de la tradición. O sea que esa idea del conciliarismo, una especie de concilio permanente o asambleísmo permanente en el cual se vaya decidiendo de la vida de la iglesia y que la autoridad del Papa de alguna forma quede supeditada bajo este asambleísmo, bueno, no está en la tradición, dice, simplemente no es católico porque no se encuentra en la tradición católica. Sin embargo, ofrece una lección para la historia de la Iglesia. Los peligros de cisma, siempre en acecho, no se pueden evitar, y la continua reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros
no se puede realizar sin un correcto ejercicio de la praxis sinodal que en la línea de la tradición exige como garantía propia la autoridad primacial del Papa. ¿Qué quiso decir la comisión con este párrafo un poco denso? Bueno, que evidentemente siempre en la iglesia hay peligro de cisma, de rupturas, que estos peligros casi siempre se resuelven por la vía de la reforma, por una conversión, por una renovación de la vida de la iglesia que tiene que hacerse en todos sus ámbitos y en todos sus niveles, en la cabeza y en los miembros, en el pueblo fiel y también en la jerarquía, por así decirlo. Y que bueno, que esta reforma le compete a todos, se hace entre todos, por eso habla de que es sinodal, pero que depende de la autoridad del Papa, bajo la autoridad del Papa. Y aquí entonces llegamos al Concilio de Trento. Estamos en la contrarreforma, o sea, ya había Lutero expresado sus tesis, ya había comenzado la reforma protestante, en este caso luterana, después habrá otros líderes también. Y dice la comisión que el Concilio de Trento, que fue un intento de respuesta a esa crisis, ya no tiene la figura de los concilios medievales que eran representativos de la cristiandad, sino que en este Concilio de Trento se privilegia la participación de los obispos junto con los superiores de las órdenes religiosas y de las congregaciones monásticas, mientras que los legados de los príncipes, aunque participan de las sesiones, no tienen derecho al voto. Esta es la novedad, digamos, ¿no? En Trento, entonces, las autoridades civiles que participaban de los concilios medievales con derecho a voto ya no tienen ese derecho a voto, sino que se reserva a los obispos, a los superiores de congregaciones y de órdenes monásticas. Y este Concilio de Trento estableció que se realiza en sínodos diocesanos cada año y provinciales cada 3 años, para contribuir a esta reforma, a esta renovación, a esta respuesta a la crisis protestante que tenía en mente el Concilio de Trento. Entonces eran concilios sobre todo acerca de normativas, disposiciones y de cómo hacer efectivo en la práctica de la Iglesia lo que el Concilio de Trento había propuesto, enseñado, manifestado, orientado. La comisión nos explica que a su ver, la profunda crítica que se le dirige a las autoridades eclesiales por parte de la reforma protestante, el pensamiento moderno, hace que en la Iglesia, como en contraposición, aparezca una visión más jerarcológica, más centrada en la jerarquía, que según la comisión llega, digo, según la comisión porque me parece que juzga esto con un tono negativo en su redacción, aunque no lo exprese valorativamente, pero queda sugerido, llegando, dice, a distinguir en la iglesia dos iglesias, ¿no? La iglesia docens y la iglesia dicens, o sea, los pastores serían esa porción de la iglesia que enseña y el resto de los fieles la porción de la iglesia que aprende, digamos, ¿no? que obedece, que aprende, y los pastores, que son sobre todo los obispos, son la iglesia que enseña, que conduce, que da norma, que propone. Y aquí este análisis de la comisión se dirige a la reforma, dice textualmente. Las comunidades eclesiales nacidas de la reforma protestante promueven una forma específica de práctica sinodal
en el contexto de una eclesiología y una doctrina y práctica sacramental y ministerial que se apartan de la tradición católica. Y entonces yo esto lo resaltaría porque la comisión luego va a analizar estas formas de la reforma. Pero bueno, lo que queda claro es que estas formas de la reforma, por sinodales que parezcan, se apartan de la tradición católica en su práctica sacramental y ministerial, se apartan de la tradición católica. Y entonces la comisión va describiendo cómo se hace en la iglesia luterana, en otros espacios de la reforma, lo cual no me parece mal, va expresando cómo se realiza, nos da información, nos enseña, pero uno tendría que decir, bueno, pero todo esto que me estás diciendo que se hace, me acabas de decir que se apartó de la tradición católica. Luego, y quiero cerrar con este párrafo, va a hacer una descripción de la iglesia anglicana. La praxis sinodal es una constante en la vida de la comunión anglicana en todos los niveles, local, nacional e internacional. La expresión según la cual la iglesia anglicana es gobernada sinodalmente, pero conducida episcopalmente, gobernada sinodalmente, pero conducida episcopalmente, no intenta indicar simplemente una división entre el poder legislativo propio de los sínodos en el que participan todos los componentes del pueblo de Dios y el poder ejecutivo específico de los obispos, sino más bien la sinergia entre el carisma y la autoridad personal de los obispos. Por una parte y por otra, el don del Espíritu Santo derramado sobre toda la comunidad. Y aquí me detendría, digamos, ¿no? Ahora el documento ya va a empezar a analizar lo que haremos en otro video, Concilio Vaticano I y II, pero esta idea de gobernada sinodalmente y conducida episcopalmente. Esta idea de que el sínodo legisla y el obispo ejecuta, que si bien no es exactamente así, queda ahí un poco como de trasfondo en lo dicho. Y esta otra idea de un derramamiento del espíritu sobre toda la comunidad y una sinergia, una acción común entre el carisma y la autoridad personal de los obispos, entre el carisma que puede aparecer en obispos, pero también puede aparecer en cualquier bautizado, ¿no? Entre el carisma y la autoridad civil, esto que se describe como praxis de iglesia anglicana, yo me pregunto si no se parece tanto a expresiones del sínodo o de la sinodalidad. Algunos han sugerido que el Papa Francisco, de alguna forma, se inspiró en la iglesia anglicana o quiso de alguna forma introducir algo de este método, mecanismo, procedimiento anglicano con su idea de sinodalidad. No me consta que es así, no quiero entrar en ese análisis puntual. Sugiero que algunos lo han afirmado. Y la descripción que hace la Comisión Teológica se parece bastante a planteos que hoy se escuchan en torno a la sinodalidad, digamos, ¿no? Y entonces
por eso el gobierno de todos, por eso que los laicos puedan ir al cine y puedan votar, digamos, por eso es cierta reaparición, yo creo, del conciliarismo, del asambleísmo, como por encima del obispo, del papa. Bueno, algo de esto huele, huele, se olfatea. Pero claro, no acabamos de decir que la praxis sinodal de la reforma, tanto en lo sacramental como en lo ministerial, se aparta de la tradición católica. ¿En qué quedamos? En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.